Cuando encontraron a Jorge Telles, llevaba meses desaparecido. Todos pensaban que ya no volvería, y hasta sus colegas del canal local hablaban de él en pasado, como si se tratara de alguien que ya no existía. Fue un gran shock cuando lo vieron llegar al pueblo, con el rostro pálido y delgado, como si no hubiera visto la luz del día en mucho tiempo. Sus ropas estaban desgarradas, y su mirada era de alguien que había visto cosas que no debía. La noticia corrió como pólvora. Jorge Telles había regresado. No pasó mucho tiempo para que el canal organizara una entrevista exclusiva. Querían saberlo todo, entender cómo sobrevivió en la zona del silencio, ese lugar misterioso del que tanto se rumora. Decían que quien se adentraba demasiado ya no siempre regresaba, y si lo hacía, no volvía igual. El estudio estaba lleno de tensión. Había luces, cámaras y varios compañeros reporteros listos para escuchar el relato. Pero desde el primer momento, todos notaron que Jorge no era el mismo. Su piel parecía más pálida, su cabello estaba gris y su voz sonaba apagada, como si estuviera contando algo de ese otro mundo. No era el Jorge que ellos conocían, el reportero valiente y curioso. Era alguien quebrado, alguien que había dejado algo de sí mismo en el desierto. Gracias por estar aquí, Jorge, dijo el entrevistador, tratando de romper el silencio incómodo. Sabemos que ha sido difícil, pero queremos entender, ¿qué fue lo que te pasó allá? Jorge miró a su alrededor con desconfianza, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. Tragó saliva y comenzó a hablar en voz baja, casi en susurros, como si temiera que alguien más pudiera oír. Al principio, apenas dijo unas pocas palabras. El hombre pequeño. Al escuchar esa extraña descripción, todos se quedaron callados, esperando que continuara. ¿El hombre pequeño?, preguntó el entrevistador, confundido. ¿Podrías decirnos quién es él? No era un hombre normal, murmuró Jorge, y su voz temblaba. Lo miraron fijamente. Parecía que revivía cada momento mientras hablaba. Era algo que no debería existir. Lo vi la primera vez cuando llevaba días caminando en ese lugar, perdido. No sé cómo explicarlo bien, pero él me estaba esperando. Parecía saber que me iba a encontrar con él. El estudio estaba en completo silencio. Nadie se movía, ni siquiera los técnicos detrás de las cámaras. La descripción de Jorge no tenía sentido, pero el miedo en sus ojos era tan real que todos comenzaron a sentir un escalofrío. ¿Cómo era ese hombre pequeño?, insistió el entrevistador. Jorge respiró hondo antes de responder, y sus palabras fueron lentas, como si le costara encontrar la forma de describirlo. Era bajo, pero no en el sentido de una persona pequeña. Su cuerpo era extraño, como si estuviera deformado, con brazos y piernas que no parecían humanos. Su piel. Jorge se estremeció. Su piel era de un color que no puedo describir. Era como si cambiara, como si no quisiera que yo lo mirara bien. Y sus ojos, esos ojos, eran lo peor. Eran profundos, oscuros, y cuando me miraba, sentía que podía ver dentro de mí. Era como si él supiera todos mis miedos, como si disfrutara de verme asustado. El entrevistador tragó saliva y miró al público, que estaba igual de aterrorizado que él. Ninguno de ellos había escuchado algo así. Entonces, Jorge continuó. Estaba allí, en medio del desierto, parado, mirándome. Lo más extraño es que sentí una mezcla de miedo y algo que me atraía. No podía dejar de mirarlo, y aunque sentía que debía correr, no lo hice.
Me quedé quieto, esperando a que él hiciera algo. Los presentes comenzaron a sentir una tensión en el aire, como si esa criatura de la que hablaba Jorge estuviera allí, invisible, observándolos. Jorge tomó una pausa, su mirada perdida, como si volviera a vivir el momento. Cerró los ojos y cuando los abrió, tenía lágrimas. La atmósfera era densa y todos en el estudio sintieron un escalofrío. ¿Te hizo algo?, preguntó el entrevistador, con la voz apenas audible. No, al principio. Solo me miró. Y luego me hizo un gesto, como si me estuviera invitando a seguirlo. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía ir con él, que no tenía elección. Caminamos en silencio por horas, o al menos eso sentí, porque en ese lugar el tiempo no se sentía igual. Todo estaba en silencio absoluto, y cada paso que daba sentía que me hundía más y más en una oscuridad que parecía no tener fin. En ese momento, Jorge se llevó una mano al pecho, y su respiración se volvió más agitada. Parecía estar luchando contra algún recuerdo que la atormentaba. Después de caminar tanto, llegamos a una especie de cueva, dijo, y su voz sonaba temblorosa, como si el simple recuerdo lo llenara de terror. Las rocas que la cubrían eran gigantescas, tan grandes que parecían puestas ahí a propósito para que nadie entrara. Casi no había espacio para pasar, pero él, ese hombre pequeño, se agachó y me hizo un gesto para que lo siguiera. Yo no quería entrar, pero había algo en su mirada que no me dejaba decir no. Sentí como si mis piernas caminaran solas, como si una fuerza me empujara desde adentro. Jorge hizo una pausa y miró sus manos temblorosas. Todos los que lo rodeaban esperaban en silencio, con los ojos bien abiertos. Los reporteros y técnicos que lo observaban parecían olvidarse de que estaban en un estudio de televisión, como si todos estuvieran transportados al mismo lugar del que Jorge hablaba, esa cueva desconocida en medio del desierto. La entrada era tan angosta que casi me quedo atrapado. Continuó Jorge, y una especie de mueca de angustia apareció en su rostro. Tenía que agacharme y moverme de lado para entrar. Había una sensación horrible de encierro, como si el aire ahí adentro fuera diferente, pesado, como si me estuviera tragando. Pero lo peor no fue eso. Jorge bajó la voz, como si se avergonzara de lo que iba a decir. Lo peor fue el olor. El entrevistador arqueó las cejas. Fue un detalle inesperado que hizo que todos en el estudio se tensaran aún más. Jorge continuó. Era un olor a muerte, no como el de un animal muerto, sino algo más profundo, más antiguo. No sé cómo describirlo, pero me revolvió el estómago. Sentí ganas de vomitar, pero me aguanté. Ese hombre pequeño caminaba frente a mí, como si nada. Parecía no afectarle el olor ni el ambiente de ese lugar. Me guiaba como si supiera exactamente a dónde íbamos. Jorge tomó aire y sus ojos volvieron a perderse en el vacío. Estaba claro que no estaba solo en sus pensamientos. Volvía a estar allí, en esa cueva, con el hombre pequeño. Mientras avanzábamos, la cueva se hizo más amplia. Al fondo había algo que no tenía sentido. Lo vi de lejos, una figura, o mejor dicho, varias. Se detuvo y tembló ligeramente, como si no quisiera decirlo. Era una pared llena de esas cosas colgadas, ropa, mochilas, hasta lo que parecían cámaras. Todo estaba cubierto de una capa de polvo,
como si llevara años ahí. El estudio se llenó de murmullos. Las palabras de Jorge resonaban como un eco en cada uno de los presentes, y la tensión crecía con cada detalle que compartía. El entrevistador tragó saliva antes de preguntar: ¿de dónde venían esas cosas, Jorge? ¿Eran de otras personas? Jorge asintió con una expresión de horror en su rostro. Sí, eran de otras personas. Me acerqué un poco, aunque en el fondo sabía que no debía. Había hasta pasaportes, documentos y fotos. Fotos de gente que seguramente nunca regresó. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo no era el único que había seguido al hombre pequeño. Otros habían estado ahí antes que yo, y quién sabe cuántos más. La tensión en el estudio creció aún más. Los presentes se miraron unos a otros, como si trataran de asegurarse de que estaban en un lugar seguro. Y Jorge continuó. Estaba a punto de dar media vuelta y salir corriendo, cuando de repente sentí un roce en el brazo. Era una mano, fría, huesuda, que me tocaba sin fuerza, pero lo suficiente para que yo sintiera cada hueso, cada dedo, como si hubiera estado esperando a que yo me acercara. Me quedé paralizado, sin poder moverme, sin poder siquiera gritar. Fue en ese momento que me di cuenta de que no estábamos solos allá adentro. La cara de Jorge se contrajo en una mueca de terror. Todos en el estudio sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El entrevistador, con el rostro desencajado, le preguntó: ¿qué pasó después? Jorge se quedó en silencio por unos segundos y luego, con un susurro apenas audible, dijo: la mano me soltó, pero sentí que algo o alguien me estaba observando desde las sombras. No vi nada, pero supe que estaba allí. Fue entonces cuando el hombre pequeño me hizo una señal y siguió caminando. No sé cómo, pero mis pies lo siguieron. Fue como si no tuviera control de mi cuerpo. Y mientras avanzaba, no podía quitarme la sensación de que algo, una presencia oscura, me seguía desde atrás, como esperando el momento adecuado para tomarme. Jorge se detuvo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz sonaba quebrada, como si estuviera al borde de un colapso. Al final, llegamos a un lugar más amplio y vi algo en el centro. No sé si era un altar o algo peor, pero parecía un lugar de culto, algo que no pertenece a este mundo. La entrevista quedó en silencio total. Jorge tardó varios segundos en volver a hablar. En su rostro se veía una mezcla de pánico y agotamiento, como si estuviera reviviendo cada instante de lo que vivió en aquella cueva. Todos en el estudio lo miraban, hipnotizados, y sin poder apartar la vista de su rostro marcado por el horror. Ese lugar, empezó con la voz temblorosa. El sitio al que me llevó era como un altar, pero no uno normal. No tenía símbolos religiosos ni nada conocido. Al centro había una mesa de piedra negra, lisa, y a su alrededor estaban acomodadas unas figuras de madera, pero no parecían santos ni dioses. Eran deformes. Cada una tenía la cara y el cuerpo torcidos. Y sus ojos, no sé cómo explicar sus ojos. Parecía como si estuvieran vivos, como si me miraran directo al alma. Los presentes en el estudio escuchaban en un silencio absoluto. Cada detalle de Jorge sumía más y más a todos en un sentimiento de incomodidad y miedo. Él les seguía narrando, su voz cada vez más débil. El hombre pequeño se detuvo frente a la mesa y me hizo un gesto con la mano, como si me invitara a acercarme.
Cuando llegué frente a esa mesa, sentí un escalofrío indescriptible, uno que me calaba hasta los huesos, como si la vida misma se me estuviera escapando. Jorge respiró profundo y se miró las manos, que temblaban con una violencia que parecía incontrolable. Entonces vi que en la mesa había una especie de cuenco de piedra. Dentro había un líquido espeso, de un color rojo oscuro, y el hombre pequeño tomó algo que parecía una especie de cuchillo, pero no era un cuchillo normal. Tenía el mango torcido y parecía hecho de hueso, con unas extrañas marcas. Me lo dio, y con una sonrisa que me heló la sangre, me indicó que lo usara para hacerme una marca en la muñeca. El entrevistador, que hasta entonces había estado en silencio, no pudo evitar preguntar, tratando de sonar calmado. ¿Y tú? ¿Lo hiciste? Jorge tragó saliva y asintió lentamente, como si admitirlo le costara el poco aliento que le quedaba. No sé por qué, pero lo hice. Fue como si algo me estuviera controlando. Sentí el cuchillo pesado en la mano y con un movimiento lento lo acerqué a mi muñeca. Apenas lo toqué. El dolor fue tan intenso que casi grité. Pero el hombre pequeño me observaba con esos ojos, como si disfrutara de mi sufrimiento. La sangre empezó a brotar y él tomó el cuenco y lo colocó justo debajo, dejando que cayeran unas gotas. Pero eso no fue lo peor. Continuó Jorge, su voz ahora un susurro apenas audible. Después de que caí en esa especie de trance, vi algo que nunca voy a poder borrar de mi mente. El hombre pequeño levantó el cuenco y empezó a murmurar palabras en un idioma que jamás había escuchado. Sus ojos se volvieron casi brillantes, como si estuvieran poseídos. Luego, vertió el líquido en el altar y de repente escuché un grito. El entrevistador abrió los ojos y algunas personas en el estudio soltaron murmullos de terror. Jorge seguía con la mirada perdida, claramente atrapado en los recuerdos de aquel momento. Era el grito más horrible que había escuchado en mi vida. No era un grito humano, ni de un animal. Era algo diferente, algo que parecía salir de las entrañas de la tierra misma. Sentí que mis oídos iban a reventar. El hombre pequeño me miró y señaló una figura en el altar. Apenas pude enfocarme y vi lo que parecía un rostro que no debería estar ahí. Era como si alguien estuviera atrapado en la piedra y sus ojos estaban abiertos, fijos en mí. Las palabras de Jorge hicieron que todos en el estudio dieran un paso atrás, como si temieran que aquella cosa los estuviera mirando también a través de la pantalla. Esa cara, no sé si era real, pero se movió. La piedra crujió y los labios de esa figura se separaron, como si fueran a decirme algo. Quise gritar, quise moverme, pero no pude. Fue entonces cuando sentí una mano a mi espalda. Era el hombre pequeño, empujándome hacia el altar. No tenía fuerza, pero su toque era tan helado que sentí como si me estuviera congelando el alma. Jorge se detuvo, respirando con dificultad. El silencio en el estudio era abrumador, como si todos estuvieran reteniendo el aliento. Finalmente, alguien en el estudio, con la voz temblorosa, preguntó: ¿Y qué pasó después? Jorge cerró los ojos, tratando de encontrar fuerzas para continuar. Cuando ya no podía soportarlo más, el hombre pequeño soltó mi brazo y me dejó caer al suelo. Me sentí mareado, débil, como si me hubieran arrancado algo. Entonces, él sonrió y me dijo, en un español roto y casi burlón, que ya tenía la marca y que eso me iba a permitir regresar cuando él lo deseara.
Fue en ese momento cuando entendí que no tenía escapatoria. Y saben, Jorge continuó hablando en medio de un silencio absoluto. Todo el set estaba paralizado, como si el horror de sus palabras hubiera dejado a todos pegados a sus asientos, incapaces de apartar la vista de su rostro, mismo que ahora tenía un aspecto cadavérico. Sus ojos estaban enrojecidos y su piel pálida, como si la vida misma se le estuviera escapando, mientras narraba la terrible experiencia en la zona del silencio. «¿Cuándo me soltó?», murmuró Jorge. «Él me dijo que yo le pertenecía. Me dijo que la marca que me hizo era para poder volver a llevarme cuando él quisiera, pero también para que yo pudiera invocarlo aquí». El presentador dio un paso atrás, aterrorizado, mientras la cámara seguía grabando. El equipo de audio y video, así como el staff, comenzaron a temer, notando algo extraño en la voz de Jorge, que ahora sonaba grave, gutural, como si fuera otra persona que hablara a través de él. De pronto, Jorge se agarró la mano y mostró una herida en el centro de su palma, una cicatriz que parecía reciente. Pero lo que más llamó la atención fue que la cicatriz comenzó a brillar con una luz roja, intensa, que pulsaba como si tuviera vida propia. Pequeños hilos de sangre empezaron a brotar de la herida y caían lentamente, formando un pequeño charco en el suelo. «No solo me permite regresar», dijo Jorge, su voz cada vez más oscura. «también me permite invocarlo», repitió una vez más. La voz que salía de su boca ya no era humana. Era como si algo terrible estuviera hablando a través de él, usando su cuerpo como una marioneta. Los camarógrafos y el personal en el set empezaron a retroceder, algunos con las manos temblorosas, otros con la mirada llena de terror. Nadie sabía qué hacer, y el presentador, paralizado por el miedo, apenas lograba mantenerse en pie. De repente, Jorge dejó de hablar y su cabeza cayó hacia atrás, mostrando el blanco de sus ojos. Su cuerpo empezó a temblar de manera incontrolable, como si estuviera siendo sacudido por una fuerza invisible. Sus pies se levantaron del suelo, y ante la vista atónita de todos, empezó a levitar en el centro del set, mientras una extraña energía rodeaba su cuerpo, haciendo que sus extremidades se contorsionaran en ángulos imposibles. Una especie de humo oscuro emergía de su boca y de la herida de su mano, llenando el aire con un olor nauseabundo, una mezcla de metal y carne podrida. La luz en el set comenzó a parpadear violentamente, sumiendo a todos en una secuencia de destellos y sombras rápidas. Los empleados, camarógrafos e incluso el presentador intentaron huir, gritando en medio de la confusión. Y en su desesperación, algunos tropezaron, pero nadie se detuvo a ayudar a los que caían. El pánico se apoderó de todos. De pronto, un estallido ensordecedor sacudió el set, como si algo invisible explotara en el aire. Las cámaras y las luces comenzaron a estallar una por una, lanzando chispas y trozos de cristal en todas direcciones. Pero el horror no terminó ahí. Las personas en el set comenzaron a gritar de una forma desgarradora, como si estuvieran sintiendo un dolor indescriptible. Uno de los camarógrafos fue el primero en caer al suelo, agarrándose el estómago con ambas manos, mientras su cuerpo se convulsionaba de manera violenta. Antes de que alguien pudiera acercarse a ayudarlo, su piel comenzó a romperse, y de su interior salieron trozos de carne y vísceras que se esparcieron por el suelo. Otros miembros del equipo corrieron hacia la salida, pero uno a uno se fueron cayendo al suelo, con sus cuerpos explotando de manera grotesca, dejando rastros de sangre y restos por todas partes. El presentador intentó abrir la puerta, pero algo invisible la mantenía cerrada,
como si una fuerza sobrenatural los hubiera atrapado a todos en ese lugar. En el aire, flotando y contorsionándose de manera antinatural, Jorge comenzó a reírse. No era una risa humana. Era una carcajada profunda, oscura, que resonaba en las paredes del set y se clavaba en los oídos de los que aún estaban vivos. Los pocos que quedaban conscientes miraron hacia arriba, viendo cómo Jorge, con los ojos en blanco y la boca abierta en una mueca grotesca, parecía estar disfrutando de la destrucción y el sufrimiento a su alrededor. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, dejando a todos en una oscuridad casi absoluta. Solo la luz roja de la herida de Jorge seguía brillando, iluminando débilmente la escena de horror que se había desatado en el set. Los cuerpos de los empleados y del presentador estaban esparcidos por el suelo, irreconocibles, mientras la sangre formaba un charco que parecía expandirse cada vez más, cubriendo las cámaras, los cables y cada rincón del lugar. Y bueno, justo antes de que las grabaciones se cortaran, una última imagen quedó grabada. La figura de Jorge, suspendido en el aire, con la boca abierta en una sonrisa demoníaca y su herida brillando intensamente. Y bien, las autoridades llegaron al set minutos después, pero lo que encontraron no tenía explicación. No había señales de Jorge, ni del personal que estuvo presente durante la entrevista. Solo había sangre, vísceras y un silencio sepulcral, como si el lugar hubiera sido abandonado desde hacía décadas. Y bueno, solo les quiero decir que esto ustedes nunca lo van a saber por medio de las televisoras. Una información de este tipo jamás saldrá a la luz en las noticias o en programas públicos, pero pueden investigarlo. No mucha gente sabe de esto, y sí algunos pocos pudimos escapar del terror que se vivió aquel día. Cuando presenciamos, cuando un ser de otro mundo poseyó a un pobre hombre que se presentó a dar una entrevista muerto en vida.